Mi esposa me entregó el sobre en la cena de Navidad, delante de toda su familia. Ábrelo. Este es tu verdadero regalo, dijo con una sonrisa que nunca le había visto. Dentro estaba la prueba de ADN, 0% de probabilidad de paternidad. Noah no era mi hijo. Pero mientras su madre esperaba verme destrozado, no sabía que yo llevaba 6 meses preparando mi propia venganza. Lo que ella creía que sería mi peor pesadilla, se convertiría en la suya. Y empezó a hablar. Le dijo a toda la mesa que había dejado de amarme hacía 2 años. Lo dijo en voz alta, con total naturalidad. Logan, mi socio y supuesto mejor amigo, le había estado dando lo que yo no podía. Estabilidad, lo llamó ella. Conexión emocional. La cara de su madre se puso pálida. Su padre dejó su copa de vino sobre la mesa con tanta fuerza que pensé que iba a romperse. Pero Ava siguió, y lo que dijo después fue tan calculado que me di cuenta de que había estado planeando esta ejecución pública durante mucho tiempo. Había estado esperando a que mi startup tecnológica despegara. Noah no fue un accidente, fue un seguro. Se había quedado embarazada deliberadamente, puso mi nombre en el certificado de nacimiento y esperó mientras yo trabajaba semanas de 80 horas construyendo seguridad financiera. Y ahora estaba presentando la demanda de divorcio. Se quedaría con la mitad de todo lo que yo había construido. Más la manutención infantil basada en mis nuevos ingresos, y se marcharía con la vida resuelta. Incluso tenía abogados preparados. Llevaba meses documentándolo todo, construyendo un caso de que yo había aceptado la responsabilidad parental, lo que significaba que a los tribunales no les importaría la biología. En su mente, yo estaba atrapado. La ley estaba de su lado. Ella ya había ganado. Su madre empezó a llorar. Su padre miraba a Ava como si no la reconociera. Pero Ava solo se quedó allí, esperando que yo me desmoronara. Lo extraño es que no sentí rabia. Solo una certeza fría y clara sobre lo que debía pasar después. Porque esto es lo que Ava no sabía. Yo lo sabía todo desde hacía 6 meses. Cada detalle de su plan, cada movimiento que creía hacer en secreto. Y mientras ella preparaba su jugada final, yo había estado construyendo mi propio caso. Ladrillo por ladrillo, documento por documento. La miré al otro lado de la mesa, a esta mujer a la que una vez amé lo suficiente como para prometerle un para siempre, y no sentí absolutamente nada. Coloqué la prueba de ADN con cuidado, la alicé como si fuera un simple papel más, y la miré directamente a los ojos. Revisa tu correo. Por primera vez en toda la noche, su confianza titubeó, una pequeña grieta en su armadura. Sacó su teléfono con esa expresión confundida, probablemente esperando algún mensaje desesperado que pudiera mostrarle a su abogado. Algún arrebato de ira, alguna prueba de que yo estaba inestable. Observé su rostro mientras abría su correo. La confianza desapareció. La solicitud de divorcio, la evidencia de su aventura, las grabaciones, los mensajes de texto. Todo lo que había recopilado durante 6 meses. Su plan entero expuesto. Sus manos empezaron a temblar. El teléfono casi se le cayó de los dedos. Todo el color desapareció de su cara. Su padre se inclinó para ver qué había en la pantalla. Su madre preguntaba qué estaba pasando, pero Ava no podía hablar. Solo seguía desplazándose por página tras página de evidencia, viendo cómo su plan maestro se derrumbaba en tiempo real. Me levanté de la mesa. Toda su familia me miraba ahora. Algunos confundidos, otros empezando a entender. Miré a Ava por última vez. Lo he sabido todo durante 6 meses. Cada plan que hiciste, yo estaba 20 pasos por delante. Acabas de darme exactamente lo que necesitaba. Salí de esa casa, dejándola sentada allí en la mesa de Navidad de sus padres, rodeada por la familia ante la que acababa de humillarse, mirando su teléfono mientras su esquema cuidadosamente construido se hacía añicos. Me metí en el coche, conduje al hotel que ya había reservado y llamé a Marcus, mi abogado. Estaba esperando mi señal. En menos de 1 hora, había presentado todo electrónicamente, la solicitud, las pruebas. La moción de emergencia para la custodia temporal. Para cuando Ava despertó a la mañana siguiente, el proceso legal ya estaba en marcha. Porque Ava había cometido un error crítico, asumió que yo estaría demasiado devastado para pensar con claridad, demasiado destrozado para contraatacar, demasiado estúpido para darme cuenta de lo que estaba pasando hasta que fuera demasiado tarde. Había pasado años subestimándome, tratándome como si fuera solo una cartera con piernas.
Y esa subestimación iba a costarle todo. Todo empezó 6 meses antes de esa cena de Navidad. Y empezó porque Noah se enfermó. Nada grave, solo una mala reacción alérgica en el preescolar, pero lo suficientemente fuerte como para que su pediatra quisiera hacer un análisis de sangre completo. Lo llevé a la cita porque Ava decía que tenía una reunión de trabajo, lo cual debió ser mi primera señal de alarma. La enfermera tomó la muestra. Noah lo manejó como un campeón y después lo llevé a comer helado. 2 días después, el consultorio del pediatra llamó y pidió que fuera en persona para comentar los resultados, lo que hizo que se me hundiera el estómago. Fui esperando escuchar sobre alguna alergia seria, ya preparándome mentalmente para planes de tratamiento. La doctora cerró la puerta y tenía una expresión incómoda. Empezó diciendo que Noah estaba perfectamente sano, sin alergias graves, nada de qué preocuparse. Pero luego hizo una pausa. Me dijo que al hacer el panel de sangre, anotaron el tipo sanguíneo de Noah, tipo B positivo. Y según sus registros, yo era tipo O positivo y Ava era tipo O positivo. Me explicó con mucha delicadeza que era genéticamente imposible que 2 padres con tipos de sangre O ya tuvieran un hijo con tipo B. Dijo que a veces hay errores en los registros, pero quería avisarme. Me quedé allí procesando lo que había dicho. La doctora no estaba acusando a nadie. Solo señalaba una imposibilidad genética y me dejaba sacar mis propias conclusiones. Le di las gracias y caminé hacia mi coche en modo automático. No fui a casa. Conduje directamente a un laboratorio privado al otro lado de la ciudad, uno que anunciaba pruebas de ADN discretas para casos legales. Pagué extra por resultados rápidos. Dijeron 72 horas. Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. Seguí con la rutina en casa, jugando con Noah, cenando con Ava, fingiendo que todo era normal. El correo llegó a las 2 de la mañana. Lo leí en el baño, 0% de probabilidad de paternidad. Revisé cada número, pero el ADN no miente. Me senté en el suelo, planeando mi siguiente movimiento. Una parte de mí quería despertar a Ava en ese mismo momento y exigir respuestas. Pero una parte más inteligente me dijo que esperara, que fuera estratégico, que descubriera exactamente con qué estaba tratando antes de hacer cualquier movimiento. Pasé el resto de la noche acostado junto a mi esposa, pensando en todas las pequeñas cosas que había ignorado. La manera en que había desalentado las pruebas genéticas al nacer. Los comentarios sobre lo mucho que Noah se parecía al lado de su familia. Cómo me había presionado para trabajar más horas, enfocarme en el negocio, dejarle la crianza a ella. Cómo había insistido en mantener nuestras finanzas mayormente separadas. Cómo me pidió que firmara papeles actualizando la estructura de nuestra empresa. Documentos que apenas había mirado porque confiaba en ella. De repente, todas las señales de alarma se volvieron cegadoramente obvias. A la mañana siguiente llamé a Marcus Hale, el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Un tipo con reputación de manejar casos complejos que involucraban activos empresariales y disputas de custodia. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé me dijo que tenía que moverme con mucho cuidado. Si Ava estaba planeando lo que él sospechaba, probablemente había estado construyendo su caso durante meses. El hecho de que yo hubiera actuado como padre de Noah durante 4 años significaba que había establecido paternidad legal independientemente de la biología. Si la confrontaba ahora, lo perdería todo. Me dijo que documentara absolutamente todo, pero sin hacer nada ilegal. Cada recibo, cada correo, cada interacción. Programamos reuniones semanales y él comenzó a construir un contracaso. Yo empecé a llevar registros detallados, cada gasto que cubría para Noah, cada recogida del preescolar, cada cita médica. Respaldé todos nuestros registros financieros conjuntos. Durante 6 meses interpreté al marido despreocupado mientras reunía pruebas. Y Ava no tenía idea. Unos 2 meses después, ocurrió algo inesperado. La hermana menor de Ava, Riley, me llamó llorando, casi sin poder hablar. Nos vimos en una cafetería y me dijo que accidentalmente había visto mensajes de texto en el teléfono de Ava. Se sentía enferma, pero creyó que yo merecía saberlo. Riley siempre había sido la buena de esa familia. Me mostró capturas de pantalla, mensajes entre Ava y Logan que se remontaban a años. Habían estado involucrados desde antes de que Noah naciera. Los mensajes eran explícitos sobre que Logan era el padre biológico de Noah. Pero lo realmente dañino fue lo que venía después.
Mensajes en los que Ava explicaba toda su estrategia. Cómo esperaba a que mi startup alcanzara ciertos hitos de ingresos. Cómo había investigado exactamente lo que le correspondería en un divorcio. Cómo Noah era su arma porque los tribunales normalmente favorecen a las madres. Cómo planeaba maximizar la manutención infantil mientras ella y Logan vivían cómodamente con mi dinero. Incluso tenía una cronología. Enero, justo después de las fiestas, cuando el negocio sería valorado en su punto máximo. Todo estaba calculado. Riley me dio fechas y conversaciones que había escuchado. Se convirtió en mi aliada secreta. Cuando Ava necesitaba que alguien cuidara a Noah, Riley se ofrecía y documentaba discretamente cosas. Conversaciones telefónicas que Ava tenía cuando creía que nadie escuchaba. Las veces que Logan pasaba por la casa. Todo lo que Riley presenciaba. Ella se lo informaba a Marcus. La peor parte fue observar a Ava con Noah durante esos 6 meses. Era una buena madre. Lo quería, lo cuidaba. Pero también sabía por esos mensajes que lo veía como un activo. Le dijo a Logan que tener un hijo con mi nombre en el certificado de nacimiento había sido la jugada estratégica más inteligente de su vida. Ahí comprendí que no solo estaba luchando por mi dinero o por mi negocio. Estaba luchando por Noah porque yo era el único padre que ese niño había conocido. Estuve allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada pesadilla y cada triunfo. Y no iba a permitir que Ava lo usara como moneda de cambio. Para diciembre, Marcus y yo lo teníamos todo. 6 meses de documentación, capturas de Riley que probaban la aventura y la conspiración, registros financieros que mostraban que Ava había estado moviendo dinero a una cuenta separada, evidencia de que había consultado abogados de divorcio meses antes, registros detallados de mi participación en la vida de Noah y Riley dispuesta a testificar. Marcus me dijo que teníamos uno de los casos más sólidos que había visto, pero que debíamos esperar a que Ava hiciera el primer movimiento. Necesitábamos que anunciara su intención para obtener el derecho legal de presentar inmediatamente y con fuerza. Preparamos todo. La solicitud estaba escrita. Las pruebas compiladas. La moción de custodia lista. Solo necesitábamos que Ava mostrara su mano. Entonces ella me entregó ese sobre en la cena de Navidad. Había hecho su movimiento. Había anunciado su intención de divorciarse frente a varios testigos. Había revelado todo su plan, creyendo que yo no tenía forma de defenderme. Esa noche en el hotel le di a Marcus luz verde. Presentó todo electrónicamente en menos de una hora. La demanda de divorcio con alegaciones de fraude, todas nuestras pruebas, una moción de emergencia para custodia temporal. Por la mañana, todo lo que habíamos preparado en 6 meses estaba oficialmente en el sistema judicial. Y Ava estaba a punto de descubrir que subestimar a alguien no solo te deja vulnerable, te deja completamente indefenso. 2 semanas después de Año Nuevo, Ava apareció con un aspecto envejecido. Su costoso abogado parecía preocupado en cuanto Marcus empezó. La jueza Patricia Álvarez, conocida por su tolerancia cero hacia la manipulación parental, se volvió más seria con cada página. El abogado de Ava intentó comenzar con el enfoque estándar. Hablando sobre los vínculos maternales y la rutina establecida y lo disruptivo que sería que Noah cambiara su situación de vida. La jueza Álvarez levantó una mano y lo interrumpió. Preguntó si realmente había revisado todas las pruebas. El abogado tartamudeó alguna excusa sobre necesitar más tiempo, y la expresión de la jueza dejó claro lo que pensaba al respecto. Entonces Marcus se puso de pie y presentó nuestro caso ante el tribunal. Comenzó con la prueba de sangre que había despertado mis sospechas. Luego los resultados de ADN que demostraban que Noah no era biológicamente mío. Mostró la cronología de la aventura documentada mediante el testimonio y la evidencia de Riley que se remontaba a 5 años. Pero lo realmente devastador vino después. Presentó mensajes donde Ava hablaba explícitamente de usar a Noah como ventaja, donde calculaba la manutención infantil basándose en mis ingresos proyectados, donde le decía a Logan que su embarazo había sido una decisión financiera estratégica que le garantizaba un beneficio sin importar cómo terminara el matrimonio. La jueza pidió ver esos mensajes en la pantalla de la sala. Marcus los proyectó y vi a Ava hundirse cada vez más en su asiento. Hubo un mensaje que hizo que la jueza Álvarez se quitara las gafas y mirara directamente a Ava. De hacía 8 meses, donde Ava le decía a Logan que planeaba revelar la verdadera paternidad de Noah cuando fuera mayor. Calculando el momento para causarme el máximo daño emocional durante el proceso de divorcio. Hablaba de usar a un niño de 4 años como arma psicológica.
La jueza preguntó al abogado de Ava si su clienta tenía alguna explicación. Él pidió un receso. La jueza lo negó y dijo que quería escuchar la explicación de Ava inmediatamente. Ava intentó afirmar que los mensajes estaban sacados de contexto, que había estado desahogándose, que nunca había tenido intención real de nada de eso, pero Marcus había documentado un patrón claro a lo largo de meses. No había forma de reinterpretarlo. Luego Riley subió al estrado. Ella testificó sobre conversaciones que había escuchado. Sobre ocasiones en las que había visto a Logan en la casa, sobre cómo Ava le había dicho explícitamente que estaba esperando a que mi negocio alcanzara ciertos objetivos de ingresos antes de presentar la demanda. Riley estuvo emocional durante gran parte de su testimonio, llegando en un momento a disculparse directamente conmigo. La jueza le preguntó a Riley si creía que las acciones de Ava estaban en el mejor interés de Noah. Riley miró a su hermana y dijo que no. Dijo que Ava había estado tratando a Noah como un activo financiero y que presenciarlo había sido devastador. El abogado de Ava intentó desacreditar a Riley, sugiriendo que tenía prejuicios o algún resentimiento. Pero Riley tenía capturas de pantalla, fechas específicas, relatos detallados que corroboraban todo lo que Marcus había presentado. No había duda de que decía la verdad. La jueza tomó un receso de 30 minutos y cuando regresó, su decisión ya estaba escrita en su rostro. Comenzó diciendo que este era uno de los casos más calculados de fraude parental que había encontrado en 20 años en el estrado. Dijo que Ava me había engañado deliberadamente, que había usado deliberadamente a un niño como instrumento financiero y que había demostrado un patrón de comportamiento que generaba serias dudas sobre su juicio como madre. El fallo fue exhaustivo. Yo recibí la custodia temporal primaria de Noah, pendiente de una audiencia completa en 3 meses. Ava recibió visitas supervisadas por horas a la semana en un centro familiar donde estaría presente un trabajador social. Se le prohibió hablar con Noah sobre su paternidad sin aprobación previa del tribunal. Se le exigió asistir a terapia obligatoria. Y si violaba cualquier aspecto de la orden de custodia, sus visitas serían suspendidas por completo. En el aspecto financiero, debido a que yo podía demostrar que el matrimonio se había basado en falsas pretensiones, la jueza determinó que la división estándar de bienes gananciales no aplicaría. Ava recibiría un acuerdo mínimo, pero nada cercano a lo que había planeado. No habría manutención conyugal continua. Dado que yo tenía la custodia primaria, no pagaría manutención infantil. Y Logan tendría que someterse a una prueba de paternidad ordenada por el tribunal, lo que lo establecería como padre biológico y lo haría financieramente responsable. Todo aquello que Ava había planeado durante años se derrumbó en una sola audiencia de 3 horas. Intentó acercarse a mí después del fallo, con el rímel corriendo por su rostro, diciendo que lo sentía, preguntando si podíamos encontrar algún arreglo por el bien de Noah. La miré igual que la había mirado en aquella cena de Navidad, con total desapego emocional. Salí de ese juzgado y conduje directamente a recoger a Noah de la casa de Riley. Cuando entré, Noah corrió hacia mí como siempre lo hacía, brazos extendidos, llamando a su papá. Lo levanté y lo abracé fuerte, y Riley tenía lágrimas en los ojos. Me dijo que yo era un buen padre y que Noah tenía suerte de tenerme. Durante los meses siguientes, la vida volvió gradualmente a algo parecido a la normalidad. Noah se adaptó mejor de lo que esperaba. Preguntaba por su mamá de vez en cuando, y yo mantenía mis respuestas simples y apropiadas para su edad. Nunca hablé negativamente de Ava con él. Nunca intenté ponerlo en su contra. Ese no era el objetivo. La audiencia final de custodia 3 meses después fue casi anticlimática. Con todo ya establecido y habiendo Ava violado las restricciones de comunicación 2 veces durante las visitas supervisadas. La jueza hizo el arreglo permanente. Yo tenía la custodia legal y física completa. Las visitas de Ava permanecieron supervisadas y limitadas. 6 meses después de que el divorcio se finalizó, empecé a tener citas de nuevo. Nada serio al principio, solo cafés y cenas casuales. Luego conocí a alguien que realmente valoraba la honestidad en las relaciones. Alguien que conoció a Noah y vio a un niño, no una oportunidad financiera. Alguien que entendió por lo que había pasado y que nunca insinuó que había sido ingenuo por no haber reconocido antes el plan de Ava. Avanzamos despacio, pero se sentía genuino de una manera en que mi matrimonio nunca lo fue. Aproximadamente 1 año después de que todo terminó, me encontré con Ava en un supermercado. Se veía agotada, envejecida, como si el peso de sus acciones finalmente hubiera caído sobre ella. Intentó hacer pequeña charla,
Preguntó cómo estaba Noah, mencionó que se mudaría a otro estado para empezar de nuevo. Mantengo mis respuestas breves. Antes de irse, dijo que lo sentía, que de verdad lo sentía, que había destruido todo y que deseaba poder volver atrás y tomar decisiones diferentes. Le creí que lo decía sinceramente. Pero también entendí que las disculpas no deshacen años de engaño calculado. Él lo siento no devuelve el tiempo que me robó. Él lo siento no borra el hecho de que estuvo dispuesta a destruirme por beneficio personal. Le dije que esperaba que encontrara lo que estuviera buscando. Y lo dije sinceramente. No porque la hubiera perdonado, sino porque honestamente ya no me importaba lo que pasara con ella. Ya no era parte de mi vida. Solo era alguien que solía conocer. Esa noche, Noah se durmió sosteniendo mi mano durante su libro favorito. Lo observé respirar, pensando en lo cerca que estuve de perderlo. Ava tenía razón en algo, Noah lo era todo. Solo que estaba equivocada sobre hasta dónde llegaría yo para protegerlo. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por ver. La moraleja de la historia. Esta historia te enseña dos verdades fundamentales. Primero, la confianza ciega es peligrosa, incluso en tu matrimonio. Verifica siempre lo que puedas verificar sin convertirte en paranoico. Hay diferencia entre precaución inteligente y desconfianza destructiva. Segundo, cuando descubras una traición, no reacciones de inmediato. Tu control emocional y planificación estratégica valen más que la venganza impulsiva. La paciencia es tu arma más poderosa. Tu mayor victoria no será destruir a quien te traicionó. Será proteger a quienes dependen de ti del daño que otros están dispuestos a causarles. Al final, lo más importante no es quién gana la batalla legal, sino que priorices el bienestar de los inocentes sobre tu orgullo personal.